Hoy vamos a seguir en nuestra exposición de la carta a los Romanos y nos toca hoy Romanos capítulo 14, los versículos 1 al 12. Romanos 14, 1 al 12. En el contexto de lo que ya llevamos estudiando a partir del versículo 1 del capítulo 12, Pablo está haciendo una aplicación práctica de las cosas que él había enseñado en los primeros 11 capítulos de esta epístola. Y nos dimos cuenta la última vez que el principio que rige en este caso es: nosotros debemos de tratar a todo el mundo con el amor que nos ha enseñado Cristo. Pablo habla en ese contexto de nuestro comportamiento hacia los creyentes, hacia aquellos que no son creyentes, hacia las autoridades, y el principio es siempre el principio de amor. Amor significa que queremos que la voluntad de Dios se cumpla en lo que nos rodea. Precisamente porque sabemos que nuestra vida en este mundo no va a ser eterna y que tenemos, por lo tanto, que dejar una huella que perdura más allá de nuestra propia vida, que Pablo nos exhorta a seguir por ese camino. Esto es el camino del Evangelio, es el camino que él nos ha enseñado. Tenemos que ser generosos, tanto en nuestra forma de amar a los demás, como también en cosas materiales. Esto es la puesta en práctica, lo que podríamos llamar el sacrificio vivo, del cual habla Pablo en Romanos capítulo 12. Sí, somos un sacrificio vivo en el sentido que este sacrificio quiere decir la vida dedicada completamente al Señor, por un lado, también pueda hacer cosas que hacen un impacto en esta vida. Ahora Pablo habla a un grupo muy especial. Son aquellos que de alguna manera han sufrido el rechazo por aquellos que tienen ciertos escrúpulos relacionados con la vida cristiana. Pero no solamente Pablo habla a un lado de este grupo, sino también al otro lado. Habla a aquellos que encuentran, vamos a decirlo así, siempre un pelo en la sopa, lo que siempre encuentra una razón para quejarse. Entonces, estos em, grupos de personas pues tienen que llegar al punto de convivir pacíficamente dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Y es un tema, mi querido hermano, mi querida hermana, que es un tema sumamente importante y actual. Sabes, igual que yo, que uno de los mayores problemas que tenemos en la iglesia cristiana es nuestra falta de entender a nuestros hermanos, no a los de fuera, sino a los de dentro. Y con tanta facilidad nosotros nos dejamos involucrar en todo tipo de peleas y cosas que realmente no tienen sentido. Ahora, Pablo habla aquí en ese contexto de un grupo muy especial. Son creyentes, como ya dije, que tienen escrúpulos, y en ese caso concreto vienen de los judíos, gente con un trasfondo judío. No hay que olvidar que en el momento cuando Pablo escribe esa carta, en las iglesias, también en la iglesia de Roma, muy probablemente la mayoría o casi la mayoría de los creyentes viene de un trasfondo judío, ¿vale? Esto ya hoy en día no es un tema tan importante, pero al inicio era un tema muy importante. Ellos vienen de una fe que, como sabemos, pone mucho énfasis sobre leyes de dietas. Bueno, esas leyes de dietas, por ejemplo, fueron cumplidos en Cristo. De esto ya hemos hablado en su momento y no quiero repetirlo. Lo cual quiere decir que el cristiano ahora está libre de comer lo que le da la gana.
Y lo mismo ocurre con temas de fiestas, de días festivos. No estamos obligados ahora, como creyentes del nuevo pacto, a tener un calendario sagrado en este sentido. De esto vamos a hablar en un momento. Simplemente quiero, como pequeña referencia, si alguien se pregunta, bueno, ¿y cómo sabemos que estas cosas se han cumplido en Cristo? Quiero referirme a lo que pasó en el libro de los Hechos, cuando Dios manda al apóstol Pedro a casa del centurio romano, de aquel hombre que sería el primer pagano en recibir el evangelio juntamente con toda su casa. Entonces, permíteme que les lea todo el pasaje, que son solamente 6 versículos del... bueno, voy a leer los primeros 6 versículos, mejor dicho, de Hechos capítulo 10, donde dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamado La Italiana. Toda su casa, que hacía muchas limosnas, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han sido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Voy a leer hasta aquí y luego la historia se desarrolla. Pedro tiene escrúpulos en entrar en la casa de Cornelio porque era pagano, eso sí, abierto para la fe de Moisés. Pero Pedro tenía sus recelos porque en un principio él temía de quedar impuro a la hora de entrar en la casa de Pedro. Y Dios le dice finalmente, bueno, el Señor le dice finalmente: lo que Dios ha declarado justo, no lo llames injusto, o mejor dicho, lo que Dios ha declarado puro, no lo llames impuro. Esto lo quiere decir que ahora entrar en la casa de Cornelio no hay ningún problema, porque siendo de trasfondo pagano, él va a ser justificado por la misma sangre de Cristo, y por lo tanto estas aplicaciones de la ley mosaica ya no se aplican porque fueron cumplidas en la muerte de Jesucristo. Bien, después de esta introducción un tanto largo, voy a leer el pasaje que toca hoy, que es el pasaje de Romanos capítulo 14, y son los versículos 1 al 12. Romanos capítulo 14, 1 al 12. Y ahora vamos a imaginar que Pablo escribe todo esto a una iglesia mixta, donde tiene gente del trasfondo judío que siguen con sus escrúpulos dietarios, y por otro lado, gente que tiene un trasfondo romano, griego, de todos modos no judío, que no tienen ese tipo de problemas. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, como legumbres, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor,
Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues vivimos para el Señor. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en este momento por estas palabras de gran sabiduría, Señor, y creo que todos somos culpables en algún momento de no haber tomado en serio lo que tú con tanta claridad nos enseñas en tu palabra. ¿Cuántas veces no hemos intentado imponer nuestros criterios a los demás sin realmente tomar en cuenta su procedencia y sus convicciones? Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tratar con el respeto y el amor que nos corresponde como hijos tuyos a otros. Ayúdanos, Señor, en esto y te lo pedimos para tu honra y para tu gloria. Amén. Ahora, el primer ejemplo que vamos a mirar es el ejemplo de la comida. El caso se nos presenta en el versículo 2, donde dice, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. En otras palabras, había allí creyentes cristianos vegetarianos. Bueno, obviamente no por razones de salud, sino para evitar carne no sacrificada según la ley de Moisés. Como ustedes seguramente saben, en un entorno como el de Roma, otras ciudades del Imperio Romano, la carne que se podía comprar en los mercados fue carne que originalmente fue sacrificada no según el rito judío, o sea, con la sangre dentro, como nosotros solemos comprarlo en una carnicería cualquiera en el supermercado, de la misma manera. Entonces los judíos normalmente dejan desangrar los animales antes. Bueno, esto no ocurrió y además pues fueron sacrificados normalmente en un templo pagano y luego la carne fue vendida en los mercados. Entonces, eso era la razón porque muchos judíos en este entorno no solían comer carne, a menos que ellos mismos podían sacrificar al animal simplemente porque no se hacía según prescribía Moisés. Entonces, muchas veces surge la pregunta, cuando una persona así se convierte, o sea, un judío se convierte ahora, con todo esto en la mente, él va a cambiar su dieta de hoy para mañana. Bueno, en algunos casos posiblemente esto ha sido el caso, pero en la mayoría de los casos ellos seguirían con su tradición de no comer carne, por esta razón. Entonces, Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 8, en los versículos siguientes, ahí en el contexto de Corintios, que para el creyente, o sea, hablando en términos generales, la procedencia de la carne es indiferente. Quiere decir que nosotros no nos importa que esto fuera sacrificado a ídolos o no. Para el creyente no hace ninguna diferencia. Es carne y punto.
Ahora, queda por aclarar una pregunta muy importante. En ese contexto, en el versículo 1 se habla del débil en la fe. Ahora, ¿quién es el débil en la fe? ¿Es débil aquel que come carne sin preguntar de dónde viene? ¿O es débil aquel que tiene escrúpulos a la hora de comer? Pues la respuesta tal vez pueda sorprender a algunos. Pues aquel que no tiene la libertad de hacer algo que Dios permite, él es del débil, no el que tiene escrúpulos de hacer algo que Dios prohíbe. Entonces, quiere decir, el débil es aquel que a la hora de comer carne, pues tiene su problema, porque realmente no hace uso de la libertad que Dios le ha concedido. Ahora, los principios que Pablo nos enseña en los versículos 1, 3 y 4, los voy a resumir de la siguiente forma. Primer principio es aprecia y no discutes. Lo primero que nos corresponde es aceptar a todos los creyentes, irrespectivamente de su forma de ser, de su cultura, de sus convicciones. Darles la bienvenida con los brazos abiertos. Es nuestra responsabilidad como creyentes de hacer que otros creyentes en nuestro entorno se sienten bien. También aquellos que tienen sus escrúpulos, que no tienen la libertad de hacer ciertas cosas, aunque según las Escrituras podrían hacerlo. ¿Por qué? Porque esto es una señal de amor cristiano. No es señal de hipocresía. Y esto es algo que muchos creyentes no entienden porque creen que son hipócritas cuando no le dicen al otro lo que piensan. Nos han educado de esa manera de decir lo que pensamos, sobre todo en los que somos de Occidente. Los asiáticos y los africanos, pues ahí funciona un poco distinto. Pero a nosotros muchas veces nos han educado en el sentido, bueno, tienes que decir lo que piensas. Pero no hay que decir siempre todo lo que uno piensa. De hecho, no decir todo lo que uno piensa es señal de sabios. Y esto es precisamente el problema, porque hablamos demasiado, porque revelamos demasiado de cosas que realmente deberíamos guardarnos para nosotros. De todos modos, lo que no hay que decir es lo que no hay que hacer, perdón, es que no debemos de usar los momentos de comunión para discutir con otros creyentes sobre cosas secundarias. La comida, como en este caso, nunca debe de ser razón para la división en una iglesia, ni la bebida, ni ninguna otra cosa que no es esencial. No saques, por lo tanto, temas polémicas. No te dejes provocar para hacerlo. Obviamente, voy a poner un ejemplo del fútbol. Pues es lógico que con un brasileño no vas a discutir sobre quién es el mejor futbolista del mundo. Por supuesto, los brasileños tienen tantos que siempre va a ser un brasileño que va a ganar y no vas a decir que es Messi o Ronaldo. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Entonces, realmente ese tipo de cosas, bueno, puedes hacerlo de forma jocosa con temas de fútbol o de lo que sea, pero hay mucha gente que les gusta mucho de imponer sus opiniones a otros en cuestiones secundarias. Ahí está el problema. Por eso no es buena idea que un político, que un cristiano, por ejemplo, a la hora de tener comunión con los demás creyentes, pues tenga con celo misionero la idea de convencer a todo el mundo de sus opiniones
personales a quién hay que votar, por ejemplo, a quién no hay que votar. Y puede que tenga razón, lo único es que no es el momento de hablar de esas cosas cuando tú realmente deberías celebrar la comunión con otros. Si sabes que una persona aprecia mucho las fiestas judías, no se le vas a reprochar. No le vas a decir que es judaizante por esto. Y si a una persona no le gusta tener un candelabro de 7 brazos en su casa, pues de tu próximo viaje a Israel no vas a comprarle uno para que lo ponga en la ventana. Bueno, esto aparte del sentido común es lo que el Señor aquí nos recomienda. Aprecia y no discutes. Aprecia el hecho que tu hermano o tu hermana son coherederos en la fe. Esto es lo más importante. Hay que honrar a aquel que no se siente libre a hacer algo que Dios permite y no a aquel que se siente libre a hacer algo que Dios ha prohibido. Quiere decir, si alguien se abstiene de cierto tipo de cosas, lo hace para honrar a Dios. Esto es algo que nunca deberíamos olvidar. El segundo principio que Pablo aquí nos enseña a la hora de evitar problemas, en este caso en cuanto a la comida, es que si eres fuerte, no menosprecies al débil. Considerar que otro vale menos que nosotros o que es un legalista neurótico no nos ayuda, ni te ayuda a ti ni le ayuda al otro. No vale la pena envolverle en debates que finalmente no llevan a nada. No deberíamos fomentar nunca un espíritu de superioridad. Y si no estás seguro de qué estoy hablando, pues si estás en Facebook, pues mira lo que la gente escribe muchas veces. Es impresionante en qué medida hay gente que de forma muy ligera está intentando convencer a otros de sus propias opiniones en cuestiones que son secundarias. Y realmente es una pena hacerlo. Menospreciar a una persona que pertenece a Cristo es menospreciar a Cristo. Y esto, sobre todo, es una lección para nosotros, para aquellos que tenemos una opinión sobre todas las cosas. Sí, puede que tengamos razón, pero no siempre tenemos que tener la idea de que todo el mundo va a entrar en razones solamente porque yo le desglose lo que yo pienso que se debe de hacer. Un tercer principio es: si eres débil, no juzgues al fuerte. Ahora Pablo habla también a aquellos que se pueden sentir ofendidos. No es que ellos tengan carta blanca. Pablo no enseña eso de ninguna manera. Este mensaje va para aquellos que con tanta facilidad amenazan con el juicio divino. Es curioso que este tipo de personas son considerados por la palabra de Dios como los débiles, como acaba de explicar, los más inmaduros, no como los más fuertes o los más maduros. La razón por no criticar al fuerte es que Dios le ha dado la bienvenida en la iglesia. Allí tuvimos el ejemplo de Cornelio y de su familia. No, ellos no tienen que someterse a toda esta serie de reglas alimenticias de los judíos. Cristo ha muerto por eso. Esto está cumplido en Cristo. Seguramente ustedes saben que los gatos y los perros tienen una lengua que es distinta. Bueno, obviamente no hablan en un sentido literal, pero su forma de comportarse es tan distinta que se ha hecho proverbial eso de comportarse como los gatos y los perros. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 gatos.
Y es curioso que cuando el gato mueve la cola, normalmente es señal que el gato está nervioso. Ahora, ¿qué hace el perro? Cuando mueve la cola, pues entonces es alegre. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un perro y un gato están frente al frente y ambos mueven la cola, pues el perro piensa del gato que el gato está alegre de verle. El gato, viendo al perro, piensa que es nervioso, que está a punto de atacarle. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, no hace falta entrar en detalles. Ambos aman a sus dueños, tanto el gato como el perro, pero tienen formas diferentes de expresarlo. Podríamos dar más ejemplos de esto, pero creo que vamos entendiendo. Esto quiere decir que también muchas veces, según nuestra procedencia, según nuestra cultura, tenemos diferentes maneras de expresar nuestro amor hacia Dios. Y esto es algo que nos viene bien tomarlo en cuenta a la hora de estar y formar parte de la iglesia cristiana, que no solamente son gente de tu cultura, de tu país, sino de todo el mundo. Somos personas que pertenecemos a un cuerpo internacional. Y esto es bueno no olvidarlo. Y esto nos lleva al cuarto principio, en lo que se expresa en el versículo 4. Nunca olvides, solo el Señor conoce las razones de cada uno. Aquí dice, tú quien eres que juzgas al criado ajeno, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Esa pregunta va dirigido al débil. Quiere decir aquel que tiene escrúpulos, como en este caso con ciertas comidas o con los días festivos. El débil no tiene el derecho de juzgar. De la misma manera que el jefe de una empresa no tiene derecho a criticar a los trabajadores de otra empresa que no son suyos. O en el caso más concreto, normalmente no vas a escuchar a un entrenador de fútbol criticando a jugadores de otro equipo. Esto no se hace, es mal estilo. Y esto es exactamente lo que Pablo expresa aquí. Cada uno es responsable frente a su jefe, frente a su señor. Que sí, es el mismo Señor, pero cada uno tiene que dar cuenta de sí mismo delante de ese Señor. De la misma manera, el hermano fuerte no es su siervo, sino un siervo de Dios. Es el Señor que hace la evaluación de cada uno, no nosotros. Y esto es algo que a veces parece que es difícil para algunas personas de aceptarlo. Nosotros, cada uno de nosotros es responsable delante del Señor de sus propios hechos y convicciones. Ese principio va allá, más allá de la aplicación que Pablo le da aquí, porque a veces no entendemos por qué una persona se comporta de cierta manera. Y sin embargo, esa persona puede, con toda probabilidad, tener sus razones para actuar así. Todos tenemos nuestras heridas, todos tenemos nuestras formas de actuar que posiblemente no son las mejores, pero que tienen su explicación con cosas que nos han pasado. Esto nos condiciona, forma parte de hecho de nuestra condición humana, porque todos seguimos siendo humanos. Es el Señor que al último instante tiene que juzgar a cada uno. Y en este proceso no debemos de interferir con nuestros juicios particulares. Siempre tenemos la obligación de aceptar al otro como está, darle la libertad de ser distinto de nosotros, de comportarse de otra manera, de tener otras predilecciones que nosotros.
Yo creo que esa exhortación de Pablo es muy necesaria para nuestros tiempos. Bueno, para todos los tiempos, pero particularmente para el nuestro, donde cada uno pues piensa que pueda imponer su criterio al otro. La crítica de los demás es uno de los cánceres más nocivas, más mortíferos que existen en la iglesia. Y sobre todo cuando eso se hace a espaldas del criticado. Pablo aquí habla del amor, habla de la unidad de los creyentes. Y esto requiere de parte de todos generosidad y una actitud de dejarle la libertad al otro de ser distinto en su forma de comportarse. Ahora, aquí del tema de los alimentos, Pablo pasa a la observación de los días festivos, otro tema muy importante para aquellos que vienen de un trasfondo judío, pero el principio es el mismo. En el versículo 5, Pablo consta el caso. Dice aquí, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales a todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Bueno, esto, tenemos un ejemplo de estas cosas todos los años a la hora cuando se acerca la Navidad. Hay gente que son completamente opuestos a celebrar la Navidad. Para ellos es una fiesta que tiene un origen pagano, etcétera, etcétera. Y otros, pues sí, son muy navideños, ponen abeto en su salón y lo celebran con toda la familia, con una cena grande, etcétera, etcétera. Ahora, ¿vale la pena de dividirnos por ese asunto? ¿No te gusta la Navidad? Pues la Biblia no te obliga a celebrarla. Déjalo, pero déjalo a los demás en paz a la hora cuando ellos quieren celebrar el cumpleaños de Jesucristo. ¿Ok? Y esto en aquellos tiempos no fue de otra manera, pues había judíos que siguieron celebrando el día de reposo, el Shabbat, el sábado, siguieron celebrando el Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, etcétera, etcétera. ¿Hay un problema con esto? No hay problema ninguno, porque cada una de esas fiestas también puedes entenderlo y llenarlo plenamente con un sentido cristiano, porque son prefiguraciones de lo que Cristo hizo en su momento. Ahora, imponer a otros esas fiestas es malo. Criticar al otro porque lo celebra es malo. Ambos grupos tienen que concederse mutuamente la libertad de celebrarlo para la gloria de Dios. Pablo enseña sobre ese tema de forma exhaustiva en Colosenses capítulo 2 y solamente quiero leer el versículo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 16, donde Pablo dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, otra vez ambas cosas, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pues hay gente que es muy escrupulosa a la hora de celebrar el día de reposo, tienen sus razones de hacerlo. Bien, pues déjales la libertad de hacerlo. Y hay otros que ahí tienen más libertad incluso para trabajar. Bien, tendrán sus razones teológicas, concédeles la libertad en esto. Los principios que Pablo expone en los versículos 5 al 12 es: si la Biblia no prohíbe algo explícitamente, entonces está permitido bajo la libertad de conciencia. Ahí está el tema importante, libertad de conciencia. Segundo, si la Biblia no lo manda explícitamente, existe la libertad de no hacerlo. Y en tercer lugar, si un mandamiento fue cumplido en Cristo, entonces ya no es mandatario. Ahora,
Eso tú lo aplicas y te vas a ahorrar un montón de problemas. Haz lo que tienes que hacer, y esto es ahora la primera conclusión práctica a raíz de lo que Pablo nos enseña en el versículo 5. Haz lo que tienes que hacer con plena convicción y no por imposición. Esto se llama libertad cristiana. Si no estás convencido, no lo hagas, solamente porque los demás lo hacen. Si no puedes hacerlo con libertad y con convicción, no lo hagas. En segundo lugar, segundo principio, lo que nos enseña el versículo 6, haz las cosas para la gloria de Dios. Es el principio que Pablo enseña en 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31 dice lo siguiente: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahí está el tema, hacerlo para la gloria de Dios. Guardar el día de reposo o trabajar, ambas cosas, hazlo para la gloria de Dios. Beber vino o no hacerlo, ambas cosas tienes que hacerlo para la gloria de Dios. Si celebras, hazlo para la gloria de Dios. Si ayunas, hazlo para la gloria de Dios. Si bailas, hazlo para la gloria de Dios. Y de paso, ten cuidado para no pisar a nadie. Y ten cuidado que realmente puedes hacer para la gloria de Dios todo lo que haces. Si Jesús estaría a tu lado, ¿Él estaría conforme? Pues de esto se trata. Y antes de condenar una cosa, deberías preguntarte realmente, ¿lo que me hace condenar esto es mi propia cultura o realmente son razones bíblicas? Pablo nos recuerda en los versículos 7 a 8 que nunca jamás debemos de olvidar que pertenecemos a Dios. Esto es la clave de todo esto. Nuestra vida pertenece al Señor. Este famoso versículo viene de ese contexto. Para el creyente ya no hay cosas sagradas y cosas profanas. Todo es sagrado. Por eso no hay un trabajo profano y otro sagrado. Todo es trabajo y debe de ser hecho para la gloria de Dios. Por eso nosotros no tenemos días sagrados y días profanos. Todos los días son sagrados. Por lo tanto, no hay tiempos sagrados y tiempos profanos. Todo nuestro día debe ser un día sagrado. Todo es sagrado, ¿por qué? Porque pertenecemos al Señor. Y cuando te das cuenta de esto, hay muchas cosas que cambian profundamente. Eso significa que podamos estar seguros del cuidado de Dios en cualquier momento. No vamos a morir salvo por la voluntad de Dios. Y mientras tanto, vivimos tranquilamente para su gloria. ¿No te parece que esto nos quita mucha presión de encima? Nos quita el miedo a los demás, a lo que puede pasar. Nos deja vivir con tranquilidad, de forma relajada, como le corresponde a un creyente. ¿Por qué? Porque el Señor es el Señor. Este es el versículo 9. El Señor era Señor también antes de la resurrección. Y ahora el Señor es Señor por doble vía. Primero, porque nos ha creado. En segundo lugar, porque nos ha redimido y comprado. La muerte y la resurrección de Jesucristo era una guerra de reconquista, para decirlo así.
de lo que se había perdido. Es el Señor de aquellos creyentes que han ya muerto y de aquellos que en este momento estamos viviendo. Y estos versículos realmente nos dan mucha tranquilidad de conciencia. Y para terminar, hablamos de los últimos 3 versículos, que podemos resumirlo con la palabra: tenemos que rendir cuentas algún día al Señor. Estos versículos nos enseñan que los cristianos romanos se habían juzgado mutuamente de forma innecesaria. Los débiles a los fuertes y los fuertes a los débiles. Una clara enseñanza lo que tenemos aquí, que muchas veces no tomamos en cuenta e intentamos imponer nuestro criterio desde una posición de debilidad o desde una posición de fortaleza. Ahora, una vez más, el principio es importante, es el Señor, no nosotros, el Señor que evaluará la vida del creyente. Ojalá pudiésemos entender y aplicar esto en nuestra relación con los demás. No es el juicio, cuando hablamos aquí en el versículo 14, delante del trono blanco, cuando dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo, ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Esto lo dice en el versículo 14, cuando sigue con este principio. De esto vamos a hablar la próxima vez. Versículo 12 nos dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Algún día estaremos delante de Él. Tenemos que dar cuenta cada uno por sí mismo, no por nuestro hermano. Es bueno nunca olvidarlo, y esto nos ayuda a vivir de una forma más relajada. Era Agustín de Hipona, el gran maestro de la iglesia temprana, que dijo en una ocasión: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; en todo, caridad. Así que creo que es un buen consejo para terminar esto, y vamos a intentar llevarlo a cabo. Que los demás creyentes se sientan a gusto en tu presencia y no sienten la amenaza que en cualquier momento les vas a imponer tu criterio. Cuando debates, hazlo con educación, respetando que él o ella que está a su lado también es una persona amada por Dios. Y creo que de esta forma nos ahorramos más que un problema. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias en este momento por lo que acabamos de estudiar, estos versículos de Romanos capítulo 14. Ayúdanos, Señor, a tomarlo en cuenta, llevarlo a cabo. Señor, a veces cuán difícil nos es realmente de dejar que otros sientan libertad en nuestra presencia. Ayúdanos a ser ejemplo y a perdonar. Ayúdanos también a cambiar donde tenemos que cambiar. Todo esto, Señor, te lo pedimos en tu nombre y para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.